El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos este inicio de semana. El fin de semana sucedieron cosas interesantes en esta compleja relación entre México y Estados Unidos. Saludo con mucho gusto al analista de este día, Enrique Guzmán, a quien nos estará acompañando en los próximos minutos. Enrique, ¿cómo estás? Dos eventos, Enrique, dos eventos que sucedieron entre sábado y domingo que directo o indirectamente tiene que ver con nuestra relación compleja entre esta relación bilateral de México-Estados Unidos. El primero de ellos ocurrió el sábado en un discurso que daba precisamente el señor Trump allá en uno de los estados, por cierto, que está buscando convencer al electorado, sí, sobre básicamente el tema migratorio. Estaba hablando sobre el tema migratorio, uno de los temas importantes en esta relación bilateral, y bueno, pues ahí hubo algunas expresiones que crearon alguna confusión, Enrique, que yo quisiera comentar contigo. Esto fue el sábado, y el domingo, sí, bueno, la esperada renuncia o declinación del presidente Biden a seguir contendiendo para postularse como candidato a la presidencia por los demócratas. Me parece que son dos temas separados, pero que tienen algún tipo de liga, especialmente con el tema que en México nos interesa. Estimado Enrique. Gusto en saludarte, Raúl, por supuesto a todo el público del tema sobre la mesa. Oye, por cierto, sí estoy de acuerdo contigo, Raúl, pero algo que me llamó la atención, se recuperó más rápido el señor Donald Trump, ya no vimos el parche en la oreja al COVID que tuvo Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Ya se recuperó, ya se le vio, y qué bueno, digo, si fue algo muy ligero, qué bueno que ese rozón no pasó a mayores, no quiero decir otra cosa, pero no nada más es con respecto a México. Me atrevo a decirlo, Raúl, que aunque hubo una inferencia muy clara hacia México, realmente a todo el mundo, porque agarró parejo a México, a China, a Putin, a El Salvador, se agarró pero parejito a varias partes del mundo, pero sí, por supuesto, hubo una inferencia muy clara a México por parte del expresidente y de nueva cuenta candidato por parte del Partido Republicano Donald Trump en esta contienda electoral. Creo que este punto es importante porque sobre todo fue un discurso en donde estuvo dando brincos de un lado para el otro, economía, cuestiones de migración, y parece un tanto confuso, y aprovechando el tema de tratar de descalificar a sus adversarios, los demócratas, primero al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, faltándole al respeto hablando del IQ, que esa es la interpretación que hay, y por otro lado acerca de la risa, de la sonrisa que tiene la señora Kamala Harris, vicepresidenta, y que va a ser, o que ya es prácticamente designada como la aspirante demócrata al gobierno de los Estados Unidos, Raúl. Sí, a ver, fíjate que, bueno, cuando escucha uno, digamos, el pedazo del discurso de Trump, cuando habla precisamente del bajo IQ, el coeficiente intelectual de Marcelo Ebrard, sí, de alguna forma, queda la confusión, y no sé, que no quedó claro si hablaba es que Trump, como buen populista, sí brinca de un lado a otro en los discursos, sí, y eso ya lo hemos visto, sí. Siempre andan buscando, echarle la culpa a las cosas, siempre buscar a terceros para culparlos, es uno de los elementos clave de los populistas, y ya lo sabemos aquí en México muy bien de esto, y bueno, Trump es exactamente igual. Entonces, sí quedó duda, pero de alguna forma sí me llamó la atención, como ya veíamos en las imágenes, la respuesta de pues la presidenta electa y también del mismo Marcelo Ebrard, sí, a un tema que no quedó claro si se refería a Biden o no. Incluso el ex embajador de México, de Estados Unidos en México, el señor Landau, Christopher Landau, sí, bueno, él dijo, no, es que hablaba de Biden, no hablaba, no hay por qué buscar pleito donde no hay pleito, ¿no? Y bueno, pues así fue, ahí está la respuesta. Lo estamos viendo, lo que contestó Claudia Sheinbaum en este sentido, lamenta el lenguaje soez del expresidente Trump al referirse a Marcelo Ebrard. Para mí es uno de los mejores servidores públicos, pero fíjate que en el entorno en el que estamos son campañas en los Estados Unidos, sí, Trump no es presidente, posiblemente lo sea, sí, pero de alguna forma esto habla de
pues digamos, un primer round de esta relación compleja. Hay quienes le apuestan, Enrique, a tener una relación bilateral de cooperación, de respeto, pero también hay quien ve el tema migratorio, el tema de seguridad en su frontera sur y el tema económico como un tema de riesgo para los estadounidenses, como Trump lo ha venido diciendo. Me parece que ese es exactamente el tema en donde México nuevamente va a quedar como piñata en medio de las campañas estadounidenses. Y aquí la respuesta del gobierno mexicano o del próximo gobierno mexicano en este caso, sí debe ser desde luego de prudencia, de buscar la mejor oportunidad para crear desde luego una buena relación, porque es muy complejo, entonces tiene que haber oportunidades. En fin, me parece que esta es exactamente la primera parte que quería comentar contigo. Coincido plenamente contigo. Dirían algunos, se metieron en un camino en el que no tenían que haberse metido porque no había alusiones. Y como bien lo destacas, estamos en campaña y en campaña se dicen muchísimas cosas. Y aquí la diplomacia mexicana donde tiene que actuar es precisamente desde el ámbito diplomático. Pero en un ámbito de campaña subirse en este contexto pues pone en riesgo de antemano, porque tiene muchas posibilidades Donald Trump de volver a ser presidente de los Estados Unidos, nos pone en una situación de riesgo. Ya sabemos la estrategia de Donald Trump, la conocemos desde los finales de la administración de Enrique Peña Nieto y durante los inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que hay una figura clave que es el yerno precisamente de Donald Trump, Jared Kushner, quien ha tenido un acercamiento importante en su momento con Luis Videgaray, con Marcelo Ebrard. Ya hemos visto todo este tipo de escenarios, pero recordemos que hubo una reacción muy clara de parte del gobierno mexicano en la administración del actual presidente mexicano con respecto a los migrantes en la frontera sur de México. Y ese punto es importante porque sí se nota una disposición extraña de parte de la administración mexicana. Por otro lado, llegar en un momento clave en esta relación México-Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio, que es ahora el Telecán, simplemente hay una serie de aspectos que están en disputa. Creo que ese es un reto importante. Tenemos el problema de la migración, que es notable, tanto ya está pegando también a México como siempre le ha pegado a los Estados Unidos. Y sumado a todo esto, tenemos una serie de factores socioculturales que nos han ido alejando de una buena relación con los Estados Unidos. Desde mi perspectiva, considero que una reacción que fue inmediata, no adecuada de parte de la próxima administración del gobierno mexicano. Sí, me parece que sí, ahí queda desde luego ese puntito de alguna forma en esto. A ver, la migración es un tema, son básicamente tres temas y ya los decíamos. Uno, el tema de la seguridad, seguridad en su frontera, es decir, los Estados Unidos están preocupados por la seguridad en su frontera sur. El segundo tema es el tema migratorio y se ha venido satanizando, ese es el discurso del presidente Trump de los republicanos, ¿sí? Ven a los migrantes como un riesgo cuando lo sabemos y todos sabemos que este país está formado de migrantes, que los más de 20 millones de migrantes ilegales que hay en Estados Unidos son los que hacen los trabajos que nadie quiere hacer, sí, son los que hacen la pizca, son los que hacen las cosechas de las producciones en los campos con temperaturas brutales, les pagan poco, en las comunidades urbanas, sí, hacen los trabajos en las cocinas, en los almacenes, sí, los trabajos esos pesados, y además lo hacen ganando menos. Y esto, bueno, hay que reconocer también que los migrantes sí son y representan el 1.4% del PIB de los Estados Unidos. Es decir, el migrante en los Estados Unidos es satanizado en los discursos, pero es tolerado en la práctica. Sí. Claro, vemos este tema de las deportaciones que está amenazando Trump si es que llega a la presidencia, y esto desde luego puede meter en un problema no solamente a México, porque los quieren mandar a México, sino también a los mismos Estados Unidos. En fin, el tema migratorio es todo un tema y se necesita bueno, desde luego inteligencia, cooperación, buena voluntad para tratar de esto, pero en las campañas el tema vende muy bien. Y lo que tú decías, el tema económico, el que los mexicanos o los migrantes ilegales, que muchos de ellos son mexicanos, le están quitando la chamba a los estadounidenses.
también son mentiras. Sí, estas lamentablemente son cosas que se utilizan mucho en campaña, pero que en la práctica es diferente. Por eso el gobierno mexicano tiene que ser cuidadoso en dónde sí se engancha, cómo se engancha. La verdad hay que reconocer que López Obrador, con ese discurso nacionalista, ha venido toreando muy bien, toreó a Trump, toreó también a Biden con todo este tema, los toreaba, aunque en la práctica mandamos Guardia Nacional para detener migrantes y nos convertimos en el tercer país seguro. Esa es la realidad, sí, y lamentablemente, bueno, eso en las campañas vamos a escucharlo de nueva cuenta. En fin, bueno, ¿cómo ves a Kamala Harris? Fíjate que es otro tema y también importante. Primero, Joe Biden demostró ya una situación complicada en su manejo intelectual. Ya era una posición que se convirtió en una situación de riesgo, no nada más para los Estados Unidos. Sigamos hablando de un tema que no es menor. Estados Unidos sigue siendo la potencia por excelencia, con todo y el crecimiento que está teniendo China y otros países. Estados Unidos sigue siendo un punto de referencia a nivel mundial. Y bueno, ¿por qué tantos migrantes, principalmente de esos países populistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, incluyendo México? ¿Por qué la gente trata de llegar a Estados Unidos? Por elevar su nivel y su nivel de vida. Tenemos un reto con Kamala Harris. Ella fue fiscal del estado de California, que por cierto, hay que destacarlo, en California tuvo luces y sombras como fiscal. Esto es importante, pero conoce del sistema que impera en el ámbito jurídico de los Estados Unidos. Creo que tiene la acreditación porque además, siendo vicepresidenta de Biden en los Estados Unidos, también tiene conocimiento de cómo se maneja en el ámbito ejecutivo. Sin embargo, sus negativos y sus positivos de percepción están divididos porque no la han visto como una mujer que despunte. Aunque, ojo, estaba haciendo un análisis de los últimos 10 presidentes desde Richard Nixon hasta el actual Joe Biden, cuáles han sido las posiciones que han tenido. Pocos han sido gobernadores, como el caso de Bill Clinton, que fue gobernador de Arkansas, o George Bush, que fue, refiriéndome a George Bush hijo, que fue gobernador de Texas. Han sido pocos los que han sido gobernadores, la mayoría han sido o vicepresidentes o congresistas, y llama la atención la posición de Kamala Harris, que llega como fiscal. Por cierto, posición interesante que emula a lo que vivió Barack Obama, uno de los presidentes más reconocidos de los últimos tiempos de Estados Unidos, y que también viene de una minoría importante como es precisamente la afroamericana en los Estados Unidos. Creo que puede generar una parte interesante en esta contienda, conociendo el discurso que ha sido disruptivo, ha sido de división de Donald Trump contra, dependiendo del discurso en el que se vaya a manejar Kamala Harris, pudiera ser un discurso más moderado, tomando en cuenta que los demócratas han buscado durante mucho tiempo el control de las armas, cuestión que los republicanos, donde está precisamente Donald Trump, han buscado esa libertad de armarse por parte de los ciudadanos estadounidenses. Creo que puede ser una contienda interesante en ese sentido, pero atención con los negativos y positivos de Kamala Harris, que parece que es una partida que va a tener que corregir. Bueno, ya los demócratas, por lo menos muchos de ellos, de los que tenían posibilidades de también nominarse luego de esta declinación de Biden, precisamente ya le han dado el apoyo a esta mujer. Sí, como bien lo dices, sí, no ha mostrado todas las capacidades que tiene en las chambas que ha tenido, sí, pero tampoco tiene muchos negativos. Entonces hay que ver, se va a poner interesante. Por lo pronto, bueno, ya se habla de un debate próximo. Vamos a ver finalmente si se concreta o no entre Trump y esta mujer Harris. Y bueno, ya veremos, ¿no? Va a ser interesante. Quizás tiempo de mujeres también, Enrique, no hay que dejar a un lado ese tema, ¿no? Claro, y sobre todo recordar un punto. Estados Unidos es de las naciones recientes que no han tenido una sola presidencia que encabece una mujer. Ya hemos conocido premieres tampoco. En distintos ámbitos del mundo. Bueno, en México ya fue la decisión con la elección en donde por primera vez va a ser Claudia Sheinbaum. Por cierto, México ya se suma a lo que ya se ha vivido en Chile, en Nicaragua, antiguamente, también en Panamá, en Francia, en Inglaterra y demás. Estamos entrando a este escenario. Tal vez es el momento también de que Estados Unidos replantee
por una cuestión de género quién pueda conducir a este país. Esto va a ser importante. Y el otro tema que valdría la pena destacar es que simplemente va a tener que Kamala Harris que trabajar en las inconsistencias políticas en algunas posiciones que ha manifestado en tiempo anterior con el actual, sobre todo para que pueda fortalecer su discurso y las preferencias, porque si hay una sociedad difícil de comprender, una ciudadanía difícil de comprender, es la estadounidense. Donald Trump es de origen alemán, pero ahí confluyen migración de distintas partes del mundo, distintas formas de economía, claro, distintas formas de desarrollo. Creo que es complicado ese tema. Al estadounidense le preocupa siempre mucho la cuestión económica, el tema del dinero, el tema de los impuestos. Sí, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando. Por lo pronto pareciera que los demócratas pueden inclinarse por esta mujer Kamala Harris, sí, que tiene un origen indio y afroamericano. Y esto de alguna forma, bueno, también habla de estas circunstancias migratorias, fíjate, finalmente de origen de minorías allá en los Estados Unidos. Así es que vamos a ver finalmente cómo se va poniendo este asunto y sobre todo, ¿con quién crees que se puede llevar mejor el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum o con Kamala Harris o con Trump? Sí, habrá que ver. No creo que sea fácil para ninguno de los dos. Yo creo que con ninguno de los dos, y te voy a decir por una razón. Con los republicanos hemos tenido mejores resultados con el tema de la migración y con los demócratas ha sido fatal la relación. En el ámbito económico se ha logrado mejores acuerdos con los demócratas y con los republicanos no se ha logrado tanto. Esa es estadística. Hay que ver desde la perspectiva de gobierno de cada uno. Y cada circunstancia. Enrique, gracias. Un saludo. Buenas tardes. Saludos, Raúl. Gracias al público. Es el tema sobre la mesa. Lo esperamos mañana en un tema más. Gracias. Sigue el Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.